Bueno, en este video tutorial vamos a explicar sobre el traspaso de base de datos de Excel a Access. Como primer punto tenemos que abrir Access. Nos vamos a Access y abrimos. Esperamos que se abra. Bueno, después de eso nos va a salir un despliegue de base de datos. Ahora son plantillas y otros son para base de datos. Lo que vamos a utilizar es el que dice base de datos del escritorio en blanco. Este de aquí. Vamos a crear una base de datos que se va a llamar Tix2. Una vez creada podemos crear y se nos emitirá una hoja en blanco en Access con una tabla nueva. Bueno, lo que vamos a hacer primero es traspasar una base de datos que yo ya la tengo hecha de 200 registros que la tengo en mis documentos. Vemos aquí base de datos de Excel. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de Excel a Access? Entonces lo que vamos a hacer primeramente es ir a datos externos de la parte superior en Access. Como vemos, aquí tenemos datos externos. Damos clic en la pestaña datos externos y se nos aparece las opciones importar y vincular y exportar. En este caso vamos a elegir exportar de Excel a Access. En este entonces vamos a poner Excel. Como vemos aquí ya tenemos al lado de Excel, ponemos Excel. Y se nos pone se nos sale una pantalla que nos pide tres opciones, pero vamos a elegir el primero, importar el origen de datos a una nueva tabla en base de datos actual. Ya, el nombre de usuario, el nombre de archivo, vamos a escoger la base de datos que anteriormente le había dicho, que es base de datos de Excel. La abrimos y ponemos en la opción aceptar. Luego vemos que se nos emitió ya cómo va a salir una pantalla prototipo de cómo va a salir la base de datos aquí en Excel. Vemos que dice Microsoft Access puede usar el encabezado de columna como nombre de campo para la tabla. Todos los encabezados, RUC, apellido, nombre, semestre, carrera, nota 1 y nota 2 van a aparecer como los nombres de lo que es de las columnas. Vemos que tenemos los 200 registros. Y vemos que está todo bien. Y entonces procedemos a siguiente. Bueno, aquí tenemos, dice que pueden especificar información sobre cada campo que esté importando. Seleccione los campos en el área que aparece a continuación después. Pueden modificar la información en el área opciones de campo. Bueno, aquí le dejamos normal, no vamos a modificar en nada. Y ponemos siguiente. En este caso sí vamos a modificar, ya que la identificación es igual al RUC y solo necesitamos que cada persona tenga su identificación como RUC. Entonces podemos elegir clave y en esta parte, si no le sale directamente RUC, ponemos RUC. Bueno, entonces una vez ya elegido ya la clave principal para todo esto de aquí, ponemos siguiente, pero antes de nada verificamos. Entonces vemos que está muy bien. Y ponemos siguiente. Y ponemos finalizar. Importar la tabla base de datos. Sí. Finalizar. Cerrar. Y como vemos en tabla se nos apareció la base de datos que acabamos de importar. Bueno, aquí tenemos toda la base de datos de los 200 registros. Si se dan cuenta, registro 149 de 200. Entonces, ahora vamos a ordenarle por orden alfabético. Vemos cómo nos quedó igual que la base de datos de Excel, con el número de RUC, el apellido, el nombre, el semestre, la carrera, la nota 1 y la nota 2. Entonces, una vez teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear formularios. Podemos crear. Y aquí dice formularios. Ponemos formularios. Podemos desear guardar, sí, y nos aparecen ya los 200 formularios de cada persona. Vemos que tenemos el RUC, el apellido, el nombre, el semestre, la carrera, la nota 1 y la nota 2. Tenemos de todos los personajes de la base de datos. Vemos las notas y la nota 1 y nota 2 como cambia.
Bueno, este también, este puede ser una de las cosas que podemos hacer. También podemos hacer, irnos a la parte de crear y utilizar el asistente para formularios. ¿Qué hace este? Solo vamos a elegir lo que más nos importa o nos interesa a nosotros para crear los formularios. En este caso yo solo quiero que salga el número de RUC y la nota 1 y la nota 2 que tiene cada RUC. No vamos a utilizar eso, ya que ya sabemos que cada identificación tiene su propio nombre y su propio apellido. Entonces ponemos siguiente. Vemos que podemos poner en columnas, tabular, hoja de datos o justificado. Bueno, para mejor entendimiento vamos a poner tabular. Siguiente y finalizar. Bueno, vemos aquí que tenemos la base de datos ya. Vemos que esta cédula de aquí, este RUC, tiene las notas 7 en el primer hemisemestre y 19 en el segundo hemisemestre. Vemos que aquí tenemos los 200 registros. Como vemos aquí, tenemos todos los registros. Asimismo, también podemos elegir de otra manera. Vamos a crear asistente para formularios. Vamos a elegir apellido y nota 1. Nada más. Siguiente. Y vamos a elegir en columnas. Finalizar. Y vemos que ya tenemos solo el apellido. Sabemos que Abad tiene en la nota del primer hemisemestre tiene 7. Tenemos a Avellán, tiene 13. Aguilar, 18. Alaba, 10. Alaba, 20. Alcíbar, 16. Como vemos, ya tenemos de los 200 datos que vemos aquí que nos dice registro 10 de 200 que hemos hecho los formularios. Esto significa de una manera manejable para entender bien los registros que se manejan en una tabla extensa de datos. Y bueno, acá abajo de las tablas nos aparecen los formularios. Y eso es todo. Estos son los pasos para crear los formularios. Utilizando formularios manualmente o automáticamente, depende de cada uno de qué. Y bueno, esto ha sido mi video. Muchas gracias, espero que quede muy bien entendido y hasta la próxima.